Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, no desprecian a un profeta más que en su tierra. Así dice la traducción de este leccionario, aunque el común pues, nos ha traído esta famosa frase de que nadie es profeta en su tierra. ¿Qué dificultad tiene Jesús? Pues que lo conocen. Me imagino yo pues, que la gente diría: pues este lo hemos visto crecer, este le he limpiado yo los mocos. Si jugaba con mi niño y jugaba con mis hijos, y este es de Nazaret. Aparte que Nazaret, hombre, para nosotros Nazaret es Nazaret, pero que en aquella época era una aldea perdida del Israel de entonces. Y es verdad que lo conocían. Voy a hacer un paréntesis, obviamente por explicación bíblica, porque nos encontraremos más de una vez con los pasajes, ¿no? Oye, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Tu madre y tus hermanos te buscan. Se habla de los hermanos del Señor, sus hermanas, etc. Y aquí es donde, por ejemplo, Lutero tuvo un choque, digamos, como diciendo: espérate, o sea, entonces la Virgen tuvo más hijos, ¿no? Y ahí es donde la rama protestante tomó la literalidad del texto, ¿vale? Sabéis que Lutero no toma la tradición, sino que toma solamente el texto, y además partiendo de la Biblia que tenían entonces, que era la Biblia Vulgata, que era la Biblia en latín. Obviamente, si hay alguien que es traductor, sabe que toda traducción, ¿vale? Al final no siempre es precisa, porque hay expresiones y palabras, términos que corresponden a realidades y a formas de vida y a conceptos. No nos olvidemos, vayamos un paso previo, los evangelios se escriben en griego, pero obviamente aquí tenemos un problema. Se escriben en griego cuando los que lo protagonizan son de tradición hebrea, que su idioma era el arameo, ¿vale? O sea, cuando Jesús dice Elí, Elí, lama sabactaní, ¿no? O la semana pasada que veíamos talita cumi, ¿vale? Hay expresiones y conceptos que son muy difíciles. Bueno, las palabras se pueden traducir, pero los conceptos no. Si miramos el Antiguo Testamento, que tiene las raíces semíticas, vemos que las estructuras familiares, para nosotros, papá, mamá y hermanos, ¿vale? Los primos son primos, los tíos son tíos, ¿vale? Hay un segundo grado de consanguinidad. No sucede así en el mundo hebreo. El mundo hebreo considera, tiene un término para considerar a aquellos que son los parientes cercanos, que tanto como hermano, primo, tío, sobrino. Lo podemos ver, por ejemplo, en el diálogo que hay entre Abraham y su sobrino Lot, ¿vale? Que vemos que existe una ambivalencia de que se habla tanto como de sobrino como de hermano, ¿vale? Cierro paréntesis, porque obviamente pues, para poder entender este texto pues hay que tener en cuenta toda esta tradición semítica, hebrea, aramea. Antes de que se escribiera el Evangelio en griego, se tradujera en latín, y el pobrecito Lutero pues encontró como que no le cuadraban las cosas, ¿no? Vale, esto como digo yo siempre para que se note que los curas estudiamos. Bueno, dicho lo dicho, nos encontramos con un problema: el misterio de la encarnación. ¿Qué problema tenían los hebreos con Jesús? Tuvieron muchos, ¿vale? Porque eso de que atentara contra el sábado, que relativizara el templo, ¿vale? El tema de la ley, pues no era tanto, porque ya en el Sermón de la Montaña Jesús dijo: yo no vengo a quitar la ley sino a darle plenitud y cumplimiento, sino que el problema es que lo conocen. Y aquí Jesús se admiró de su falta de fe. ¿En qué consiste esa falta de fe que puede ser también que nos suceda a nosotros? Pues mira, sobre el altar donde hemos empezado, ¿vale? Se celebra la Eucaristía. Y si durante el momento de la consagración, me lo invento, ¿vale? Imaginaros por un momento que se abre el techo de la iglesia, ¿no? Baja un rayo, ¿vale? Sale humo de debajo del altar y hubiera una gran escenificación, pues obviamente pues todo el mundo creería que Dios se ha hecho presente ahí. Pero es que resulta que nuestro Dios es un Dios de lo sencillo, es el Dios del silencio. El profeta Elías, cuando Dios le dijo: voy a pasar por delante de la cueva, y no pasó ni en el terremoto ni en el aguacero, sino en la brisa suave. Y es que Dios no juega a los fuegos artificiales.
Porque obviamente una teofanía, que es la palabra griega para hablar de la manifestación de Dios evidente y espectacular, con trompetas, con ruido, con fuegos, rayos y centellas, pues obviamente toda esa performance anula nuestra libertad. O sea, no tengo más remedio que creer que, ostras, pues claro, pues eso es Dios. Pero ¿y si Dios se esconde en el pan? ¿Y si Dios se esconde en el sagrario? ¿Y si resulta que ahí pasó con Jesús? Como decíamos antes afuera de la iglesia, Jesús no tiraba rayitos, ¿no? Ni había una flechita encima como en los juegos en los videojuegos del fútbol, que hay una flechita que te dice qué jugador lleva el balón. Pues no hay una flechita que dice aquí va el Hijo de Dios, sino que realmente pues Jesús en su apariencia pues era como tú y como yo. Ahora, los signos que hacía sí los dejaban un poco a la gente descolocada, como diciendo, espérate, ¿de dónde saca la sabiduría? ¿De dónde saca la fuerza para los milagros? Y ahí es donde la gente se quedaba un poco descolocado. Pero el misterio de la encarnación es lo que a los judíos no les permitió descubrir a Jesucristo como Hijo de Dios. Porque obviamente Dios es tan inmanente, inmanente significa que está más allá de lo que vemos, de lo que tocamos. Un Dios así, pues es muy etéreo, pero un Dios que se ha hecho carne, que llora, que tiene hambre, que se ríe, ¿no? Muchos habréis visto la serie de Chosen, perdón por mi inglés, pero es lo que hay, ¿no? Pues nos muestra pues, un Jesús normal, como tú y como yo, que se ríe, que hace chistes, etc. Y precisamente el Hijo de Dios, pues como decíamos, no iba a un palmo del suelo. Y no solamente en Jesucristo, nosotros, 2000 años después, tenemos una dificultad muy grande de descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. Descubrir a Dios cuando sucede un milagro, pues es relativamente fácil, ¿no? Estamos compartiendo el testimonio de María de Himalaya y yo recuerdo después que tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Ella decía, es que lo mío no tiene mérito. Dice, yo he tenido este encuentro místico con Jesús, lo he visto, pues normal, pues para mí es fácil creer en Él. Dice, los que tenéis fe sois vosotros, decía, y dice que no lo has visto y crees en Él, ¿no? Y lo descubres en las presencias, ¿no? En los sacramentos, en su palabra. Y más difícil todavía, nosotros estamos dándole vuelta a la palabra de Dios una y otra vez, sobre todo desde que empezó la pandemia, porque es importante que así como Dios se revela en la palabra, tú y yo podamos escuchar a Dios en nuestra historia. Y el discernimiento, que es lo propio del cristiano, que es lo que nos da la fe, es discernir qué hechos de mi vida Dios me está hablando y qué hechos, pues como digo yo, son relleno. Simplemente, pues mira, hoy ha llovido, vale, pues bien, hoy hace sol, pues vale. Pero hay cosas en las que Dios me está hablando. Y yo necesito saber y entender ese lenguaje. Del mismo modo que en un aeropuerto escucho miles de idiomas, pero cuando escucho a alguien hablar en mi idioma, yo reconozco ese lenguaje, porque sé cómo funciona. La necesidad que yo tengo de conocer la palabra de Dios para saber cómo Dios me habla en mi historia. La necesidad de acudir a los sacramentos, a la Eucaristía, la oración, etc., para poder descubrir un Dios que se encarna en nuestra vida. O si no, pues bueno, pues te puedes quedar esperando los fuegos artificiales o que alguien te traiga un pedacito de Dios en un botecito para creer en Él. Mira, ya te digo una cosa, Jesús hizo milagros y dijeron que lo hacía por el poder de Beelzebú, así que como no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues la fe nos hace descubrir la presencia de Dios en aquellas cosas, a veces sencillas y que pasan desapercibidas. Así es.